Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a fascinar, porque vamos a desentrañar los secretos oscuros de su amor. Sí, han leído bien. Vamos a hablar de Mert y Afra, una pareja que a simple vista podría parecer sacada de un cuento de hadas moderno, pero que, como la vida misma, esconde capas más profundas, a veces un poco turbulentas, y hoy vamos a intentar arrojar luz sobre algunas de ellas. Si eres fanático de las historias con un toque de intriga, de esas que te hacen pensar y reflexionar sobre las relaciones, entonces quédate conmigo porque este vídeo está hecho para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créeme, tenemos mucho contenido interesante preparado para ti. Mert y Afra. Dos nombres que resuenan con fuerza, especialmente en el mundo del entretenimiento. Sus apariciones públicas, sus gestos de cariño, todo parece orquestado a la perfección, ¿verdad? Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de esas sonrisas y esos momentos de aparente felicidad? Hoy no vamos a hablar de rumores vacíos, vamos a intentar analizar, con un poco de investigación y basándonos en lo que se ha podido observar y comentar, algunas de las dinámicas que podrían estar tejiendo los hilos de su relación. Veremos cómo la presión mediática, las expectativas del público, e incluso las propias personalidades, pueden crear grietas en lo que parece ser una superficie lisa y perfecta. Exploraremos esos momentos de tensión que, aunque sutiles, nos hacen preguntarnos, ¿qué está pasando realmente? ¿Son ellos la pareja ideal que proyectan o hay algo más complejo, algo oscuro? El mundo de las celebridades es un escaparate constante. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada por miles, millones de personas. Para Mert y Afra, esta exposición es una espada de doble filo. Por un lado, les otorga fama y admiración, pero por otro, les impone una presión inmensa para mantener una imagen, para ser siempre los perfectos. Y es precisamente en esa búsqueda de la perfección donde pueden surgir los primeros secretos oscuros. Imaginen la cantidad de energía que debe suponer mantener esa fachada. No se trata solo de ser felices en privado, sino de parecer ser felices en público, todo el tiempo. Esto puede llevar a ocultar las dificultades, a minimizar los problemas, a sonreír cuando por dentro quizás no se está tan bien. Y ese ocultamiento, esa represión de las emociones negativas, es una de las primeras formas en que la oscuridad puede empezar a insinuarse en cualquier relación. Analicemos un poco sus inicios. Como en toda relación, hubo una chispa, una atracción innegable. Pero a medida que su vínculo se fue fortaleciendo y volviéndose público, la dinámica cambió. El escrutinio público se intensificó. Cada foto juntos era analizada, cada ausencia, motivo de especulación. ¿Cómo gestionan eso? ¿Se sienten apoyados o asfixiados por el interés ajeno? Es muy posible que en ciertos momentos, la línea entre el amor genuino y la necesidad de mantener una imagen pública se haya difuminado. A veces las parejas de celebridades se convierten en proyectos, en marcas personales que deben ser cuidadas. Y si esto sucede, el amor real, con sus imperfecciones y altibajos, puede quedar en un segundo plano, sacrificado en el altar de la popularidad. Otro aspecto a considerar son las presiones profesionales. Ambos son jóvenes y están en la cima de sus carreras. Esto implica largas jornadas de trabajo, viajes constantes, separación. ¿Cómo afectan estas ausencias a su conexión? ¿Son capaces de mantener la intimidad y la confianza a pesar de la distancia física y emocional? En muchas relaciones, la distancia es un desafío, y cuando a eso le sumamos el estrés de agendas apretadas y la exposición a tentaciones, el riesgo de que surjan malentendidos o inseguridades aumenta. Los secretos oscuros no siempre son actos de traición, a veces, son simplemente las pequeñas grietas que se forman por la falta de comunicación o la incapacidad de lidiar con las dificultades de forma conjunta. Hemos sido testigos de algunos momentos en los que la tensión ha sido palpable. No podemos juzgar desde fuera, por supuesto, pero esos instantes captados por las cámaras, esas miradas esquivas, esas respuestas un tanto forzadas, nos invitan a reflexionar. ¿Estaban pasando por un mal momento? ¿Discutieron justo antes de esa aparición pública? La autenticidad es algo que el público anhela, pero que rara vez se permite en el mundo de las celebridades. La presión por mantener una imagen de felicidad constante puede llevar a construir muros invisibles entre la pareja,
muros que dificultan la expresión de las verdaderas emociones. Y esos muros a la larga pueden ser devastados. Para cualquier relación. Quizás uno de los secretos oscuros más universales en cualquier relación es la forma en que se gestionan los conflictos. En una relación pública, la exhibición de desacuerdos puede ser vista como una debilidad. Por lo tanto, es probable que Mert y Afra hayan desarrollado mecanismos para resolver sus diferencias en privado, o incluso para evitarlas por completo en público. Pero, ¿es esta la forma más saludable de abordar los problemas? Ocultar las discusiones o fingir que no existen puede llevar a que las tensiones se acumulen, a que los resentimientos crezcan en silencio. Y cuando esos resentimientos finalmente salen a la luz, pueden ser mucho más difíciles de sanar que si se hubieran abordado a tiempo, de manera abierta y honesta. Además, debemos considerar el impacto de las redes sociales. Estas plataformas, si bien pueden ser herramientas de conexión, también son caldo de cultivo para la envidia, la comparación y las interpretaciones erróneas. ¿Cuánto tiempo pasan Mert y Afra revisando lo que se dice de ellos en línea? ¿Se ven afectados por los comentarios negativos o las críticas destructivas? Es innegable que la constante exposición a la opinión pública, a menudo superficial y cruel, puede erosionar la confianza y la autoestima, y en última instancia, afectar la dinámica de la pareja. Los secretos oscuros pueden surgir de la necesidad de protegerse de este bombardeo, creando una burbuja de aislamiento que paradójicamente los separa más el uno del otro. Y hablemos de la posibilidad de que haya secretos más profundos. No me refiero a infidelidades, que son rumores que siempre circulan, sino a esas cosas que guardamos para nosotros mismos, esas inseguridades, esos miedos, esas ambiciones que chocan. En una pareja, la honestidad radical es un acto de valentía. ¿Son Mert y Afra capaces de esa valentía el uno con el otro? ¿Se atreven a mostrar sus vulnerabilidades, sus imperfecciones, sus zonas grises? Porque es precisamente en la aceptación de esas zonas grises donde reside la verdadera intimidad, la conexión profunda que trasciende las apariencias. Si uno de ellos o ambos siente que debe ocultar una parte de sí mismo para mantener la relación o la imagen, entonces estamos ante un verdadero secreto oscuro. La presión de ser la pareja perfecta puede llevar a decisiones que no siempre son las más auténticas. Por ejemplo, son las apariciones públicas conjuntas siempre por deseo mutuo, o a veces son por obligación. Las declaraciones de amor público reflejan un sentimiento genuino o una necesidad de apaciguar a la opinión pública. Estas preguntas, aunque no tengan respuesta definitiva desde fuera, nos invitan a pensar en la complejidad de las relaciones en el ojo público. Los secretos oscuros no siempre son actos malintencionados, a veces son simplemente las concesiones que se hacen, las verdades que se maquillan, en aras de un bien mayor percibido como la carrera, la fama o la imagen pública. Pensemos en la evolución de su relación. ¿Ha habido momentos de crisis que han sabido superar, o que han intentado silenciar? Las relaciones maduran a través de los desafíos. Es en la superación de las adversidades donde se forja la verdadera fortaleza. Si Mert y Afra han evitado sistemáticamente cualquier confrontación o dificultad pública, podría ser indicativo de que están construyendo su relación sobre cimientos de aparente calma, pero que ocultan las tormentas internas. Y esas tormentas internas, si no se canalizan, pueden volverse devastadoras. En resumen, cuando hablamos de los secretos oscuros de su amor, no nos referimos necesariamente a escándalos o dramas sensacionalistas, aunque estos a menudo acompañan a las figuras públicas. Nos referimos más bien a las presiones inherentes a la vida en el ojo público, a la compleja dinámica de mantener una imagen mientras se navega por las realidades de una relación, a los posibles ocultamientos de las dificultades, las inseguridades y las complejidades emocionales que toda pareja enfrenta. Se trata de la fina línea entre la autenticidad y la fachada, entre el amor genuino y la necesidad de proyectar una imagen de perfección. El mundo de las celebridades es un escenario y a veces, incluso en la intimidad, se puede sentir la presión de actuar. Ha sido un viaje fascinante intentar desentrañar algunas de estas capas. Espero que este análisis les haya resultado intrigante y les haya hecho reflexionar sobre las complejidades de las relaciones, especialmente cuando están bajo el implacable escrutinio público. Por supuesto, solo ellos saben la verdad completa de su relación, pero reflexionar sobre estas posibilidades nos ayuda a entender mejor las dinámicas humanas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo es muy valioso para nosotros, y esperamos haberles brindado un contenido que haya sido de su agrado y les haya aportado algo nuevo.
Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las relaciones de las celebridades? ¿Creen que la presión pública afecta negativamente a Mert y Afra? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.